Esta edición en vivo de Suena Sunaz. Gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos sobre un tema que le preocupa a muchos de nuestros usuarios. Facturación elevada por consumo atípico. ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos reclamar? Para esto nos acompañará hoy día Maybeth León, orientadora de la plataforma de orientación al usuario de la SUNAS, quien nos explicará en vivo todas las consultas sobre este tema. Maybeth, bienvenida a Suena SUNAS. Muy buenas tardes, Laura. Gracias por la oportunidad de acercarnos a los usuarios y usuarias. Maybeth, para empezar, contémosles a nuestros usuarios en qué consiste la facturación elevada por consumo atípico. Ok, es aquella mediante el cual el promedio se supera en más del 100% el promedio histórico de consumo y o es igual o mayor a 2 asignaciones de consumo. Por ejemplo, si la asignación del consumo es de 20 metros cúbicos y el promedio histórico de consumo del usuario es de 26 metros cúbicos, en este caso, si la empresa prestadora detecta que su consumo es una lectura de 90 metros cúbicos, estaremos hablando de un consumo atípico. Debo precisar que este caso se aplica a los usuarios de una clase residencial que comprende la categoría doméstica y social. Pongámoslo en un ejemplo. Si a un usuario le llega, por ejemplo, un recibo de 40 soles en el mes de julio y el mes de agosto este recibo supera los 120 o 140 soles, ¿estaríamos hablando de un consumo atípico? 40 soles si es en cuanto al promedio histórico. Debemos tener en consideración que se trata de un promedio histórico de consumo. Ahora, por ejemplo, que supere más del 100% del promedio histórico, en todo caso podríamos estar hablando de 400 soles, 200 soles, un aproximado, ¿no? Pero para ellos, en todos los supuestos, es hacer efectivo y comenzar un procedimiento de reclamo. Sabemos que antes de que la empresa de agua, en el caso de Lima, Sedapal, así como las otras 50 empresas de agua que existen en nuestro país, nos debe advertir de esta situación de consumo atípico antes que el recibo llegue a nuestra casa. Exacto, Laura. Es importante determinar que, en todo caso, la empresa prestadora está en la obligación de verificar si esta lectura por consumo atípico se debe en un error en la toma de lectura. Una vez constatado ello, si no advierte ningún error, pues tiene 5 días hábiles para verificar, identificar, en todo caso, cuáles serían las causas que atribuyen a este consumo atípico. Para ello, la empresa prestadora debe realizar una inspección interna y externa. Si advierten dentro de una inspección interna fugas en las conexiones de agua, pues la empresa prestadora facturará mediante la lectura determinada. Si aprecia, por ejemplo, que habría una fuga no visible, en todo caso, determinará al usuario en un plazo de 15 días calendario hacer las reparaciones del caso. Para ello también, nuevamente, la empresa prestadora realizará una verificación y a continuación procederá a verificar si es que en efecto hubo esa reparación de fuga. Si la hubo, pues se facturará bajo un promedio histórico de consumos. Y otro supuesto es que finalmente no advierta ninguna identificación de fugas visibles o no visibles. En este caso, facturará la empresa prestadora mediante un promedio histórico de consumos del usuario. Entonces, tenemos aquí varios supuestos, ¿no? Si es que se trata realmente de un consumo atípico, si es que existe en la casa una fuga no visible, una fuga visible, o si ha sido un error efectivamente de la empresa en la toma de lectura. ¿Qué puede hacer el usuario para reclamar esto? ¿Cómo tiene que reclamar? ¿Cómo tiene que proceder? ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir un usuario o usuaria para que pueda tener un reclamo efectivo y que tenga un curso bueno?
Lo primero que se debe aconsejar al usuario es, en todo caso, verificar, hacer la lectura de su recibo y comunicarse inmediatamente con la empresa prestadora, a efecto de que nos informe por qué habría este incremento de consumo. Con la información dada por la empresa prestadora, si aún el usuario se encontraría disconforme con dicha información, lo ideal es que deba presentar un reclamo. El reclamo se presenta ante la empresa prestadora y puede ser de dos alternativas: de manera virtual, ingresando a la página web de la empresa prestadora, o de manera telefónica, con un número de comunicación asignado por la empresa prestadora. En este caso, lo importante es comenzar el procedimiento de reclamo. Debemos señalar que cuando uno inicia el procedimiento de reclamo, los recibos, objetos de reclamos, van a ser evaluados dentro del procedimiento y por ende no pueden ser cobrados, y en todo caso estos se quedan congelados, por así decirlo, hasta que se resuelva su reclamo. Ujú. Entonces tenemos que el usuario tiene que estar atento a su recibo o a su facturación. Es importante que el usuario tenga una clara lectura de su recibo, ¿verdad? Saber por qué ha tenido este consumo excesivo, consumo atípico, y pueda advertir de esta situación para que pueda hacer un reclamo eficiente y efectivo, sobre todo, ante su empresa de agua. Exacto, es muy buena recomendación. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos realizar e identificar y plasmar un adecuado reclamo ante la empresa prestadora, ¿no? Es necesario verificar, si es que estamos en un supuesto de un consumo atípico, verificar nuestros recibos anteriores. También tenemos en una parte del recibo donde están nuestros consumos históricos. Esto también es una alternativa, un indicador de cómo están nuestros consumos mes a mes, ¿no? Asimismo, también dentro del recibo podemos identificar varios aspectos, como el titular de la conexión, el tipo de facturación, el periodo de facturación. Todo ello importante a efecto de determinar y realizar un adecuado reclamo ante la empresa prestadora. Comentarles que SUNAS es competente en segunda instancia administrativa a través de un tribunal administrativo de solución de reclamos, siendo la primera instancia la empresa prestadora y SUNAS a través del TRAS en segunda instancia administrativa. Ujú. Nos comentabas un poco antes que la empresa prestadora efectivamente está obligada a darnos o mandarnos una carta cuando existe este supuesto de facturación atípica, ¿no? Facturación elevada por consumo atípico. Y si la empresa obvia este paso, si la empresa no nos manda esta carta, ¿qué tenemos que hacer como usuarios? O sea, ¿cómo advertimos esta situación que la empresa debió decirnos antes, ¿no? O sea, ¿qué proceder? ¿Cómo procedemos? Ok, en el primer supuesto que habíamos comentado, después de que la empresa prestadora no pueda encontrar algún error en la toma de lectura, dentro de 5 días hábiles va a comunicar que va a requerir iniciar una inspección interna y externa a fin de determinar las causales, en todo caso, de este consumo atípico. Entonces, lo importante es que esta comunicación se haga mediante una carta dirigida al usuario donde especifica la fecha y el rango de horario para realizar la inspección interna y externa. Este es un requisito importante porque después, cuando llegue nuestro recibo, en todo caso, podremos identificar que sigue una secuencia. Ahora, también en la carta, la empresa prestadora señala que, por ejemplo, habría identificado un consumo más allá del 100% de su promedio histórico. Y esto es una característica muy importante del consumo atípico, ¿no? Porque en la carta se detalla como tal. Entonces es cuestión, en todo caso, si el usuario tuviera alguna duda o en todo caso no pudiera comprender lo que dispone la carta, comunicarse inmediatamente con la empresa prestadora o con nosotros a nuestra área de orientación para darle una orientación respecto a este tema.
Maybet, nos van llegando algunas consultas de nuestros usuarios que nos están siguiendo en este vivo y la vamos a hacer. Es la usuaria Ángela RDC, así se ha identificado. Ella nos dice, sospecho que tengo una fuga interna en una de las paredes de su casa porque ve que presentan cierta humedad y cada mes su recibo está subiendo. Antes refiere pagaba 40 soles y ahora está en 65 soles. Que ella quiere saber cómo detecta si esta es una fuga interna o si hay algo mal en el interior de su casa. ¿Quién brinda este servicio? La usuaria nos escribe desde Chosica. Ok, gracias por la pregunta. Enhorabuena también, Laura, en este caso para identificar qué es lo que podríamos señalar para un consumo elevado, ¿no? Aquí la usuaria muy bien está especificando todas las secuencias y alternativas, en todo caso, que podríamos argumentar para que haya un consumo elevado. ¿Por qué? Porque la usuaria está señalando que aprecia que en su pared hay fugas. Si hay fugas visibles dentro, al interior de nuestro predio, le corresponde al usuario realizar las medidas correctivas del caso. Para ello, yo le sugiero a nuestra usuaria que tenga que reparar esas fugas a fin de que evitemos que nuestro consumo siga incrementándose de mes a mes, a efectos de que no caigamos también en ese supuesto de consumo atípico. Ahora el usuario está refiriendo que es 40 soles y 60 soles, pero de un momento a otro, dependiendo del periodo de facturación, puede llegar a 1000 soles. Y eso es lo que no se desea llegar. En todo caso, es importante que la usuaria haga las reparaciones de las fugas en su predio y a continuación verificar si es que en sus recibos también le va a dar una, en todo caso su consumo también va a disminuir, ¿no? Eso es muy importante también con el usuario. Claro, en este caso ella puede recurrir a algún técnico, algún cafetero que le pueda ver esta conexión, parece no visible, pero que ya al parecer se está haciendo notar un poco a través de sus paredes internas, ¿no? Exacto. El usuario debe en todo caso elegir cuál es la alternativa adecuada que ellos van a tener a fin de reparar sus conexiones internas. También nos llega otra consulta de Manix Cayata. Manix refiere que el consumo atípico se resuelve a través de sus 6 últimas lecturas válidas, él comenta esto, o también se puede verificar con la facturación siguiente, es decir, se puede proyectar el consumo para saber si es un consumo atípico. ¿Estaría correcto lo que nos cuenta Manix? Okay. El consumo atípico se da cuando es más del 100% del promedio de consumo histórico del usuario y es igual o superior a 2 asignaciones de consumo. Entonces, para determinar ello, es la empresa prestadora que va a identificar este consumo atípico antes de que se emita la facturación. En todo caso, corresponderá a la empresa prestadora determinar si es o no considerado como consumo atípico, pero hacer una proyección a futuro que podría ser o no es adelantarnos un poco más de la secuencia de este consumo atípico. Por ende, yo le sugiero en todo caso estar muy atento a nuestro usuario en cuanto a las inspecciones, al comunicado que realiza la empresa prestadora, a la inspección externa e interna respecto a ello y también a nuestra facturación. Cosa contraria, si es que igual considera que no habría algún promedio, una refacturación, realizar el procedimiento de reclamo. Cuando hablamos de asignación de consumo, para hacer un paréntesis, ¿a qué nos estamos refiriendo? En todo caso, hay zonas determinadas por parte de la empresa prestadora en cual se le asigna al usuario un monto determinado, un metros cúbicos determinados para que haga su uso efectivo. Por ejemplo, en este caso, como había reiterado, 20 metros cúbicos se le puede asignar a un predio, pero el promedio histórico de su consumo es de 26 metros cúbicos. Habrá un consumo atípico cuando la empresa prestadora identifique que la próxima facturación podría establecerse en un 96 metros cúbicos. Por ahí se va a hacer el tratamiento adecuado para ello.
Ujú. También tenemos una consulta de un usuario que nos escribió hace algunos días sobre justamente ese tema. Él es Carlos Pari, ¿no? Y dice, en la casa ha llegado un recibo de agua con una facturación de 140 soles. Antes llegaban a pagar 47 soles y todo empezó desde que se cambió el medidor. Ellos refieren que en su casa viven pocas personas, que todos casi paran fuera o que se usa para actividades muy básicas. ¿Qué medidas puede tomar? La empresa dice que no les da solución y que están alargando ese problema. ¿Cómo podríamos, qué respuesta le podríamos dar a este usuario, al señor Carlos Pari? Gracias por la pregunta, al usuario Carlos. En primer lugar, comentarle al usuario que si bien nos está identificando de que ya inició un procedimiento de reclamo, comentarles que SUNAS es competente en segunda instancia administrativa, siendo la primera instancia la empresa prestadora. En todo caso, lo importante es que si bien ya habría tenido respuestas por parte de la empresa prestadora, a continuación seguir a la segunda instancia, que es el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos, para que pueda evaluar su caso en concreto. De otro lado, si es que comenta que su consumo es de 40 soles y llega a 140 soles, lo importante es, nuevamente, dar una atención especial a nuestras conexiones internas, como también verificar quizás que en nuestra caja de control del medidor puede haber una fuga. Si se trata de ello, lo importante e inmediatamente es comunicar a la empresa prestadora a fin de que haga las acciones correctivas del caso. La empresa prestadora va a actuar inmediatamente, le va a informar la hora y la fecha de la corrección de este aspecto. Si por A o B no realizara las correcciones del caso, pues puede comunicarse a nuestras centrales telefónicas a efectos de que esta área de orientación pueda realizar la gestión, porque nosotros, más allá de informar y orientar, hacemos una gestión con la empresa prestadora. Maybet, tenemos otra consulta de Isaac N. Wilka. Él dice, refiere que si tuvo una fuga interna, hizo el reclamo, vinieron y no encontraron fuga ni fuera ni dentro de la propiedad y que la empresa no le notificó el consumo atípico, ¿no? Eso señala. Nunca la recibieron, esta carta que comentábamos justo debería llegar a los usuarios, ¿no? Entonces, y a su propia iniciativa, posteriormente, encontró que había una fuga. El usuario refiere que normalmente tenía una facturación de 100 a 120 soles en promedio, pero que esta facturación le llegó por 6.000 soles. Está bastante preocupado, obviamente, y quiere saber qué puede hacer, porque en principio no le llegó la carta que debió llegarle, y después nos refiere que vino esta facturación y que es totalmente fuera de lo normal de su consumo, ¿no? Lo importante en este caso es señalar al usuario que debe presentar el reclamo porque ya se ha materializado en la facturación mensual. También comunicarle y hacerle precisión que la figura del consumo atípico se aplica a las tarifas domésticas y social. En todo caso, si cumple estos requisitos importantes, pues debe presentar el reclamo. Claro. En el reclamo, cuando uno inicia el reclamo, que se materializa, se formaliza con el formato 2, como todo inicio tiene final, existen en este caso el inicio y el final. Dentro de ello tenemos dos actos procedimentales, una inspección y una citación a reunión. En todo caso, el usuario, al momento que se practiquen estos actos, puede identificar o puede señalar lo que nos está comentando a efectos de que el inspector en su momento o en la citación a reunión pueda el representante de la empresa prestadora informarle aspectos que cuando llegue en un momento en un procedimiento de reclamo, cuando finalice mediante la emisión de una resolución y en todo caso no se encontraría de acuerdo, pues realice un recurso de apelación para que el TRAS de SUNAS sea competente y señale todos esos argumentos que nos está advirtiendo a efectos de que el TRAS evalúe su caso en especial. Claro. Tenemos otra consulta, el señor Waldo Romero Bernardo.
Él dice que su recibo, su último recibo, le ha llegado por 169 soles y que normalmente el recibo es por 45 soles en promedio. Él quiere saber efectivamente cómo presenta el reclamo y vamos a aprovechar justamente esa consulta para decirle a nuestros usuarios usuarias y usuarias que cómo es que pueden presentar un reclamo, el paso a paso para llegar a que el usuario presente un reclamo, ¿no? Desde dónde inicia, a quién tiene que escribirle, la sustentación de pruebas y todos los actos para que sea un reclamo, como ya habíamos dicho antes, justo. Buena pregunta. Inmediatamente, si vemos que en el recibo no nos encontramos de acuerdo con el monto a pagar, lo importante es comunicarse con la empresa prestadora para que nos informe. Con la información dada y aún así nosotros estar disconforme con ella, pues presentar inmediatamente el reclamo respectivo. La presentación puede ser mediante dos vías. En este caso, considerando el estado de emergencia que estamos pasando. La primera alternativa es por una vía virtual, una página web determinada por la empresa prestadora, y la segunda vía es telefónica, determinado por la empresa prestadora en un número especial en todo caso. Debo comentar que el reclamo presentado vía telefónica lo hacen los titulares de la conexión. En cuanto al reclamo virtual, lo puede hacer el titular como el usuario efectivo de la conexión. Ahora, presento mi reclamo y este se formaliza mediante el formato número 2. Cuando tengamos el formato número 2, que en este caso es la empresa prestadora que nos remite, vamos a hacer una lectura de este formato 2. ¿Por qué? Porque en este formato se determina la fecha de inspección, la fecha de citación a reunión y la fecha máxima que tiene la empresa prestadora para emitir una resolución. Entonces, considerando estos tres criterios, estos son los indicadores, cuáles son los actos que siguen dentro de este procedimiento de reclamo. La inspección en un primer lugar, la citación a reunión y terminando con la emisión de una resolución por parte de la empresa prestadora. Ahora, es importante dar a conocer al usuario que esas son las vías adecuadas considerando el estado de emergencia que estamos viviendo. Si es que en todo caso pudieran hacerlo de manera presencial, debe considerar estas dos alternativas como prioridad. Maybeth, y para saber exactamente, yo tengo un recibo de agua vencido en junio y sospecho que ese recibo está con facturación elevada, con facturación atípica, quiero reclamarlo. ¿Cuánto tiempo ha tenido que pasar? ¿Estoy a tiempo? ¿No estoy a tiempo? Saber más o menos las fechas de vencimiento de mi recibo para poder hacer el reclamo. Ok, es muy importante esa pregunta, Laura, y gracias por esa pregunta. Si nosotros como usuarios consideramos que en un recibo, por ejemplo, el mes de junio que vencía el 4 de junio, no nos encontramos de acuerdo por diferentes razones, no pudimos realizar el reclamo, lo tenemos en una espera, pero ya viene el recibo de mes de julio, que también va a vencer el 4 de julio, que es un monto que el cual tampoco me encuentro de acuerdo. Lo importante ante este supuesto es que se realice el reclamo, se presente el reclamo antes de la fecha de vencimiento, es decir, inclusive hasta el 3 de julio. ¿Por qué? Porque si lo presentamos el 5, el 6, ya estamos expeditos para un corte simple del servicio. Entonces, lo importante en este caso es que si me llega un recibo y yo no me encuentro de acuerdo, verificar la fecha de vencimiento a efectos de no contar con un corte simple del servicio y por ende realizar mi procedimiento de reclamo. Excelente, Maybeth. Más bien, el usuario Manix Cayata que nos comentó hace un rato que tenía una facturación por 6.000 soles, cuando normalmente antes esta facturación era de 120 soles, hace la siguiente precisión. Dice que si se podría considerar un consumo atípico en una categoría de 2 unidades o en la categoría comercial, toda vez que se trata solo de una oficina. Dada la pregunta, entiendo que es
un predio o una unidad de uso doméstica y otra unidad de uso comercial. Entiendo que ese Ujú. es el escenario que manifiesta el usuario. En este caso, sí, es el tratamiento que pueda realizar también como un consumo atípico, pero todos esos aspectos van a ser evaluados por el tribunal administrativo. Nosotros no podemos dar una opinión previa porque se requieren determinar todos esos aspectos previos que hemos comentado. Ya considerará el tribunal administrativo de, en todo caso, ser competente como en segunda instancia administrativa, evaluar todos los hechos reportados por el usuario. Ujú. Pero entonces, este usuario sí podría hacer una queja o, mejor dicho, un reclamo por consumo atípico. Sí, sí puede hacerlo. Ujú. Tenemos también una consulta de nuestra usuaria Dulce Celeste. Ella desea asesoramiento sobre una facturación porque el dueño de la casa donde ella vive está actualmente en Francia. Ella es solamente inquilina, no tiene contrato, y más bien dicho, tiene un contrato notarial, pero dice que la empresa no se lo acepta. ¿Qué opción tiene esta usuaria para poder hacer un reclamo? Ok. En primer lugar, comentarle a nuestra usuaria que ella puede presentar el reclamo como usuaria efectiva. En este caso, lo puede hacer de manera virtual. Para ello, la empresa prestadora le pedirá una serie de requisitos como, por ejemplo, una copia o foto de su recibo o su facturación mensual. Si piden requisitos adicionales, en todo caso, lo ideal es que se comunique con nuestras plataformas o en todo caso nos lleven los datos a nuestra plataforma de orientación o nos deje sus datos en inbox para hacer nosotros una gestión con la empresa prestadora respecto a su caso en especial. También tenemos una consulta de nuestro usuario identificado como Eugenial. Él quisiera saber por qué Sedapal se lleva el contómetro de los medidores para luego comenzar a cobrar promedios y exigir al dueño del predio una prueba de contraste. Esa es su consulta. Ok, entiendo que el usuario está refiriéndose al medidor en sí, que está en la caja de control. Puede haber por varios supuestos que la empresa prestadora pueda en todo caso retirar el medidor. Puede ser por mantenimiento, puede ser porque el usuario ha solicitado una prueba de verificación posterior llamada una prueba de contrastación, ¿no? En todo caso, hay plazos para que el medidor sea repuesto por la empresa prestadora, pero los plazos son determinados en consideración a los resultados que arroje la prueba en laboratorio. Yo le aconsejo a nuestro usuario que también nos dejen los datos más específicos para hacer la gestión respectiva con la empresa prestadora y así advertir si estaría ante una omisión normativa. Entonces, Maybet, para recapitular un poquito, existen tipos de facturación, facturación excesiva, pero facturación elevada por consumo atípico. Cuando se trata de un consumo atípico, podría tratarse de una fuga visible, de una fuga no visible o de una lectura errada del medidor, ¿no? En todo caso, el usuario en todas estas opciones tiene la opción de presentar un reclamo. ¿Qué recomendaciones le das a los usuarios con tu experiencia en la plataforma de atención al usuario para que haga un reclamo acertado, ¿no? Que llegue a primera instancia y que llegue a segunda instancia y que tenga pruebas y sustento y que el resultado de su reclamo sea justo y con todas las pruebas del caso? Muy buena pregunta. Es importante recomendar al usuario que al momento que inicie un procedimiento de reclamo, pueda, en todo caso, verificar si es que este consumo atípico puede ser por una fuga atribuible al interior del predio, ¿no? A efectos de que el usuario tome las riendas y haga, en todo caso, las reparaciones de las fugas. Es muy importante, ¿por qué? Porque si no se hacen las reparaciones, esto va a tener una consecuencia e implicancia en las futuras facturaciones emitidas por parte de la empresa prestadora. Ahora, también a señalar, en todo caso, que cuando se inicia el procedimiento de reclamo, se realiza una inspección por parte del representante de la empresa prestadora. Si el usuario quiere conocer un poco más del tema o puede, en todo caso, ante la inspección, determinar o hacer de conocimiento de su voluntad,
Cuando se realiza la inspección, la empresa prestadora nos remite, nos otorga una acta de inspección. En esa acta de inspección se requiere de nuestra firma, en el cual nosotros tenemos que leer el acta de inspección para saber si nos encontramos de acuerdo o no conformes con lo señalado en dicha acta. Asimismo, en dicha acta tenemos un espacio donde dice observaciones, donde el usuario puede plantear, plasmar todos los argumentos que estime convenientes y que pueda advertir durante este acto. Es muy importante señalar estos hechos en el acta de inspección. También, como segundo acto, que es la citación a reunión, pues también el usuario puede, en todo caso, interactuar con el representante de la empresa prestadora a efectos de que le informe adecuadamente por qué nos encontramos en este consumo elevado, consumo atípico, a fin de que cuando se termine o emita la empresa prestadora una resolución dando respuesta a su reclamo, pues yo como usuaria pueda determinar cuál recurso o qué medio o qué recurso impugnativo puedo plantear. Un recurso de reconsideración quizás cuando aprecio que en todo caso considero que mi medidor podría ser el asunto de un consumo elevado. Esto es muy importante porque es un medio probatorio adicional para que la empresa prestadora evalúe nuevamente este tema en mención o, en todo caso, realizar el recurso de apelación. Y en el recurso de apelación es importante que el usuario, al momento que presente el recurso de apelación, pues también pueda sustentar mediante un argumento, un escrito simple, todo lo que estima conveniente, todo lo que considera que debe ser determinado y escuchado por el TRAS a efectos de que el TRAS, evaluando el expediente y sus argumentos, pueda emitir una resolución considerando todo ello. Gracias, Maybeth. Más bien, el usuario Isaac N. Wilka hace una precisión sobre ese recibo que tuvo que le llegó de 6.000 soles y que él detectó la fuga. Él señala la ciudadanía y dentro del predio puede tomarle fotos y solucionarlo, ¿no? Entonces, él pregunta si es que esto puede ser parte de su sustento, ¿no? En realidad porque ha sido una cosa que ellos no han previsto, no han deseado, tampoco ha sido algo que no hayan reparado, como una fuga a veces visible en nuestros hogares, ¿no? Entonces él quiere saber si es que esta prueba que tiene, porque el usuario ha hecho fotos y ha detectado esta fuga subterránea, le puede servir de sustento, ¿no? Y si está a tiempo, en todo caso, también de presentar su reclamo. Ok. Puede presentar el reclamo considerando también la fecha de vencimiento como habíamos especificado en un primer momento. Y también puede presentar estos medios probatorios que está señalando. Ya considerará la instancia correspondiente, es decir, la empresa prestadora y la segunda instancia correspondiente, si los medios aportados son pertinentes y vinculantes al caso en concreto. Claro, en todo caso le podemos decir a los usuarios que nos han escrito que también nos manden el número de su suministro, que nos escriban un mensaje vía inbox o en este video para saber más precisamente sobre sus casos, ¿no? Para que nosotros podamos ponernos en contacto con ellos y orientarlos sobre qué paso seguir para tener un reclamo efectivo. Nos comentabas, Maybeth, que el número de suministro tiene que ser como el DNI de nuestra casa, ¿no? Es muy importante este documento cuando querramos hacer un reclamo, cuando querramos una orientación de parte de la SUNAS, que es el regulador de los servicios de agua potable y saneamiento a nivel nacional. Es muy importante tener y contar con el recibo de agua en nuestras manos, tanto para requerir información a la empresa prestadora como para comunicarse con nosotros a nuestra plataforma de orientación. No tan solamente para un aspecto de reclamos en cuanto a facturaciones elevadas, también para problemas operacionales. Dentro de esta dirección de usuarios, como área de orientación, nuestro objetivo es informar, orientar y o gestionar. Y en estos casos, cuando se trata de problemas operacionales, nosotros realizamos una gestión inmediata con la empresa prestadora.
Es más, si es que ya habría alguna comunicación con la empresa prestadora, por ejemplo, con una fuga en la caja del medidor, la empresa prestadora le debe otorgar un código de reporte ante lo señalado. Y si en todo caso, pese a ello, la empresa prestadora no habría realizado las acciones correctivas, pues no duden en comunicarse con nosotros, y es muy importante también considerar los números de registros determinados ante la empresa prestadora para realizar una adecuada gestión con ellas. Maybeth, recuérdale por favor a nuestros usuarios cuáles son nuestras líneas del Fondo SUNAS, que aprovecho en decir que se han ampliado y reforzado a nivel nacional. Ahora tenemos líneas directas en cada una de nuestras 24 oficinas a nivel nacional para que los usuarios consigan soluciones efectivas y rápidas y en su propio ámbito con un orientador especializado en cada lugar. Estos teléfonos pueden ser encontrados en nuestra página web, y a la vez tenemos también el Fondo SUNAS Nacional y también el 0800 Nacional. Por favor, Maybeth, para que le cuentes a los usuarios en qué horario pueden llamar y qué tipo de consultas pueden recibir. Tenemos el Fono SUNAS, el 614-3180, el 614-3181. Nosotros atendemos de lunes a domingo, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche, los sábados de 8:30 de la mañana hasta las 7 de la noche y los domingos de 8:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Estamos en total interacción con los usuarios y también por nuestras plataformas de redes sociales. Maybeth, te agradecemos mucho por tus valiosos aportes en Suena SUNAS el día de hoy. Sabemos que ustedes van a seguir respondiendo las consultas de nuestros usuarios que nos llegan a través de las redes sociales. Si quieres dar algún último consejo a los usuarios que consideres valioso e importante para ellos a la hora de presentar su reclamo, por favor. Es importante, en este caso, Laura, que los usuarios, en primer lugar, determinen muy bien y hagan una correcta lectura de sus recibos a efectos de plantear sus reclamos ante la instancia correspondiente. Asimismo, sin perjuicio de que puedan realizar su reclamo o no, también requerir información a la empresa prestadora para que en todo caso también les informe las razones y las vías. También comunicarse con nuestra plataforma de orientación al usuario, porque estamos más que gustosos en absolver las dudas, pero para ello siempre los antecedentes de un procedimiento de reclamo o los antecedentes de cualquier hecho que considere el usuario como alguna omisión realizada por la empresa prestadora sea comunicada con nosotros. Cualquier disposición estamos para ayudarlos. Maybeth, muchas gracias por tu presencia hoy en Suena SUNAS. Amigos, les agradecemos mucho también a ustedes por haberse dado el tiempo de acompañarnos en este programa en vivo. Ya saben que todas sus consultas serán absueltas. Escríbanos a través del inbox, mándenos su número de suministro y la SUNAS, regulador de los servicios de saneamiento a nivel nacional y las 50 empresas de agua en todo nuestro país, lo ayudará y orientará. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Gracias, buenas noches. Buenas noches.